Buenas noches a todos, bienvenidos a todos los médicos de la plataforma Conectimed e invitados que nos acompañan esta noche. Mucho gusto, yo soy la doctora Janet Samaniego. Soy gerente médico del laboratorio Siegfried Rein y tendré el gusto de moderar esta sesión titulada Síndrome genitourinario en la menopausia. ¿En qué pacientes se puede usar el tratamiento hormonal local? A nombre del laboratorio Siegfried Rein y de su producto Tromodil, a quienes agradecemos las facilidades para la realización de este evento, les damos la más cordial bienvenida. Y antes de presentar a nuestra ponente del día de hoy, quisiera dar un preámbulo sobre el tema que nos ocupa esta noche. Y bueno, la transición a la menopausia es un complejo proceso que implica cambios fisiológicos debido al declive de una de las hormonas más importantes en la salud de la mujer. Esta condición afecta a distintas regiones del cuerpo, entre ellas al sistema genitourinario. De forma particular, el síndrome genitourinario es un trastorno progresivo y que tiene un impacto determinante en la calidad de vida y de la salud sexual de nuestras pacientes. No obstante, a pesar de que esta situación se observa en una proporción considerable, con poca frecuencia se estudia, se detecta y se trata. Por lo tanto, los profesionales de la salud requieren estar familiarizados con esta afección para propiciar una investigación activa en los pacientes en riesgo para desarrollarlo y, en consecuencia, iniciar el tratamiento más apropiado para cada caso y así optimizar los resultados clínicos. Y para el desarrollo de esta sesión, quisiera dar la bienvenida a la doctora Elsa Díaz López, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital Ángeles del Pedregal y de la Universidad La Salle, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ella cuenta con una maestría en bioética por la Universidad de Anáhuac, es maestrante en técnicas de enseñanza en ciencias de la salud en la Universidad de Anáhuac, es primera secretaria del Colegio Mexicano de Obstetricia y Ginecología, COMEGO, y secretaria general de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía, IFCP, autora de distintas publicaciones sobre el cáncer cervical, entre otros temas. Les recordamos que al final de esta exposición de la doctora Díaz daremos un espacio de 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a colocar en nuestro chat todas sus dudas e inquietudes que surjan durante la presentación en el chat de la plataforma. Y pues ahora sí, sin más preámbulo, les cedo la palabra a la doctora Elsa Díaz López. Muy buenas noches, doctora, bienvenida y le escuchamos. Doctora Samaniego, muchísimas gracias por la invitación al laboratorio que amablemente me hizo favor de invitar y sobre todo a ustedes por estar en este espacio y dedicarnos este tiempo que es de ustedes. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Y este es un problema que todos los que estamos aquí lo vamos a ver. ¿Qué es lo que encontramos en esta situación? ¿Y qué les parece si empezamos con un caso clínico? Este caso clínico es una mujer femenina de 55 años de edad, acude muy angustiada por haber presentado en los últimos 7 meses 4 eventos de infección de vías urinarias. Así referido, porque yo no sé si realmente había tenido infección de vías urinarias o era la sintomatología que ella así lo refirió en su momento. Tratada con antibióticos como fosfomicina, ciprofloxacina, amoxicilina con ácido clavulónico y cefalexina. Refiere tomar omeprazol desde hace 6 meses, ya que presenta una enfermedad acidopéptica. Aquí me detengo un momentito. Yo quiero que ustedes hagan una reflexión en este momento. Estamos calculando que en el 2050 prácticamente se incremente un 30% la mortalidad por resistencia a los antibióticos en las mujeres y en los hombres, obviamente.
y es muy frecuente que demos antibióticos a diestra y siniestra y porque nos lo presentan en un representante o porque tenemos esas cajitas guardadas en el consultorio. Entonces, es bien importante que nosotros, cuando administremos un antibiótico, tengamos todos los elementos que justifiquen su uso y que no seamos los que fomentemos la resistencia al mismo. Vean, por otra parte, esta paciente tiene una enfermedad acidopéptica y cabe la posibilidad de que sea también por la ingesta repetida de medicamentos, que este es otro factor bien importante que nosotros tenemos que revisar si el tratamiento podemos utilizarlo en forma local o bien en forma sistémica y el impacto que va a causar en esa paciente. En este momento refiere disuria y sensación de tenesmo vesical y en ocasiones incontinencia urinaria de urgencia de medianos esfuerzos. Porta un examen general de orina que no es patológico y un urocultivo negativo, además de una citología negativa. Otra de las situaciones que tenemos que preguntarle a la paciente es cuándo fue la última vez que ingirió un antibiótico y que se tomó ese estudio, porque es muy común que también las pacientes no dejen pasar el efecto todavía del antibiótico y se hagan un urocultivo. Entonces, debemos dejar pasar por lo menos 7 días antes de pedirle un estudio que corrobore una infección y que ella no haya ingerido un antibiótico en forma reciente. Antecedentes de importancia: tiene gesta 2, cesárea 2, tiene actividad sexual, pero esta está suspendida por la resequedad y dispareunia durante toda la relación coital. Niega enfermedades crónico-degenerativas y a la exploración física en general se descartan alteraciones de la estática pélvica, no hay descensos, no hay cistoceles, no hay nada de esto. ¿Y qué nos llama la atención? Una atrofia muy importante. Les voy a mostrar las imágenes que vemos en esta paciente. Como ustedes pueden ver, es una vagina, una vulva con eritema importante en el introito vaginal. También existe una disminución en la coloración, hay una palidez de las mucosas, y cuando revisamos el cuello, vean que es un adelgazamiento importante de este tejido, de esta mucosa. Hay una estenosis cervical. Generalmente también vamos a encontrar este tipo de cambios cuando tenemos pacientes con cesárea. Entonces, quiero hacerles unas preguntas. Si me hace favor, la pregunta número 1, mi querida doctora. Listo, aquí estamos, doctores. Gracias por su participación. Vamos a esperar a que ustedes nos apoyen a ir contestando en sus dispositivos, por favor. Se los voy a leer. Sí, Con por favor. base en la información del caso anterior, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Es solamente una respuesta? Puede ser una infección de vías urinarias bajas, puede ser una infección de vías urinarias altas o un síndrome genitourinario de la menopausia. Muy bien. Aquí están participando los médicos. Muchas gracias. ¿Le parecería bien, doctora, que finalicemos la votación cuando lleguemos a un 70% de participación? Encantada. Muy bien. Es muy importante que nosotros tengamos toda la información integral y que además hagamos una semiología cuidadosa de las pacientes. Déjenme contarles, se han hecho investigaciones donde prácticamente nosotros como ginecobstetras y en este caso también médicos generales no preguntan sobre la sexualidad en las pacientes. Hacemos algo que se llama un estigma. Pensamos que porque la abuelita que tiene 70 años o 65 años o la mujer que tiene 58 años ya no tenemos actividad sexual y entonces damos por intuido que esta paciente no va a tener ningún problema. Entonces, es bien importante que nosotros como médicos preguntemos en nuestra semiología, preguntemos si esa paciente tiene actividad sexual. ¿Por qué? Porque me he visto pacientes que hay cierre total de la vagina
quirúrgicamente para que no haya ese descenso de órganos pélvicos, y esta cirugía se realizó porque nunca le preguntaron a la paciente si tenía o no actividad sexual. Entonces es importante. Veamos cuál es la respuesta correcta, mi querida doctora Samaniego. Así es, el 67% de los médicos colocaron que síndrome genitourinario de la menopausia. Tenemos IBU bajas con un 2%, asimismo 2% para IBU altas, y para síndrome climatérico un 3%, doctora. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece si empezamos a revisar qué es el síndrome genitourinario de la menopausia? Entonces, voy a hacer favor de... Eso es. La primera pregunta que yo les hago, las primeras preguntas que yo les hago es esto. Es plantear por qué esta paciente está viniendo con nosotros. Vean la cantidad de antibióticos que esta paciente utilizó y ha visto varios médicos pensando en que es una infección de vías urinarias recurrentes y así se le ha tratado con diversos antibióticos. La pregunta es, ¿qué le puedo ofrecer a esta paciente? Tengo las competencias. ¿Y qué es esto de competencias? Es decir, no solamente en la educación actual se trata de que yo haya leído el último artículo y tenga los conocimientos. Quiere decir que esos conocimientos yo los estoy empleando adecuadamente con mis pacientes y que además tengo esa capacidad de verificar que lo que yo hice está bien. Es decir, no solo es el saber hacer, sino el saber ser. Y el saber ser quiere decir que yo puedo actuar con mi paciente en un entorno adecuado. ¿Por cuánto tiempo le voy a dar el tratamiento a mi paciente? ¿Es candidata a darle una terapia de reemplazo hormonal local? ¿Cómo compruebo que realmente esa paciente va a continuar con su tratamiento? Si ustedes se fijan, son varias preguntas las que yo les estoy planteando y que quiero que nos vayamos con una situación de reflexión. CONAPO estima que la esperanza de vida de las mujeres se situará en 79.62 años y esta es más alta todavía en las mujeres, quienes vivirán aproximadamente 82.5 años. Y las mujeres pueden pasar, algunas publicaciones dicen que pasamos hasta una mitad de nuestra vida en la posmenopausia. Otras publicaciones, y bueno, quienes vivamos menos tiempo, pues pasaremos solo un tercio de nuestra vida en la posmenopausia. Pero es importante que ustedes sepan que hay varias situaciones que obedece esto. Y una de ellas es que va a haber un envejecimiento de la población cada vez más. Entonces, revisemos. El síndrome genitourinario de la menopausia, están implicados varios órganos: la vagina, la vulva, el vestíbulo, los labios mayores, también los labios menores, así como el trígono de la vejiga. Por eso es que también sentimos, y se los dice una señora de más de 50 años, se siente esa resequedad y se siente esa sensación de querer orinar, pero no corresponde a una infección. Entonces, por lo tanto, es un indicador biológico sensible a los niveles séricos de estas hormonas en las mujeres, de los estrógenos. Esta pérdida de estrógenos en las mujeres post y perimenopausias produce una disfunción denominada síndrome genitourinario de la menopausia. Y vean ustedes en estas imágenes que les estoy mostrando cómo hay una resequedad, un adelgazamiento. Muchas de estas pacientes tienen adherencias y yo siempre les digo, por favor, cuando se hacen o jueguen un rato con ustedes, porque antes, ¿qué decíamos? No pasa nada, si no tienes relaciones no pasa nada. Bueno, no es que tengamos la obligación ni que tengamos que recomendarles, pero lo que sí es importante es que separen sus labios, que introduzcan, si es posible en aquellas pacientes que ya tuvieron su actividad sexual, introduzcan un poquito sus dedos con las cremas que les damos y que empiecen a hidratar toda esa zona para que estas pacientes no formen bandas adherenciales, porque ahorita les voy a mostrar algunas imágenes de esta situación. El envejecimiento es inevitable
El promedio es 47, 46.7 más menos 5. Es decir, que si yo tengo una mujer que tiene 42 años y tiene su menopausia, es total y absolutamente normal. Si tiene 52 años y tiene su menopausia, es totalmente normal. Menopausia es el último periodo menstrual, pasa un año y yo ya no tengo más periodos menstruales, entonces esta paciente puede tener un promedio de menopausia entre los 42 a 52 años más o menos, pero son 47 más y menos 5. En ella, en esta etapa, hay una pérdida de la función ovárica y hay una mayor esperanza de vida, como ustedes, como lo comentábamos. Por tanto, hay un impacto en todo nuestro cuerpo, en el cabello, en la piel, en la mucosa, en los ojos, hay más resequedad, en la boca, los labios. Vemos nuestra piel y empezamos a ver, y ustedes dicen, ay, es que la abuelita tiene una piel muy adelgazada y apenas se toca y empieza a sangrar. Y efectivamente tenemos una sensibilidad vascular y también tenemos un adelgazamiento de todos nuestros tejidos, porque en la vagina y la vulva no van a tener esos cambios. Claro que los tienen. Entonces, la función también sexual y la salud del suelo pélvico se hace más evidente muchas veces en la práctica actual de la medicina. Entonces, tenemos que el síndrome genitourinario va a afectar aproximadamente al 50% de las mujeres en esta etapa, en climaterio y menopausia, y únicamente el 4% de las mujeres lo van a identificar como un síntoma menopáusico. Es increíble, de verdad, que lleguen las pacientes a la consulta y una de las situaciones que me preguntan es que, doctora, ¿por qué nos sucede esto? Nunca me habían explicado. Y esta parte, que es también lo que yo les comentaba de las competencias de la educación, es que tomemos ese tiempo. Vemos nosotros como médicos, ya sea generales o ginecobstetras de primer contacto, vamos envejeciendo con nuestros pacientes, les atendemos de jóvenes, luego les atendemos embarazos, posteriormente viene esta etapa donde se finiquita la reproducción, la etapa reproductiva, y tenemos esta gran oportunidad de platicar con nuestros pacientes sobre todos estos cambios que van a venir. A diferencia de los síntomas como los bochornos o síntomas vasomotores, que estos van a desaparecer la gran mayoría de las veces con el tiempo. Que creen, el síndrome genitourinario de la menopausia, al contrario, se va a incrementar. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a mostrar algunas imágenes? Bueno, estas pacientes son las que llegan conmigo por diversas causas, entre ellas, por ejemplo, que no pueden orinar, aparte de que tienen ardor, dolor, dispareunia, disuria, tenesmo. Estas pacientes, lo que les comento, hacen estenosis, o vean esta paciente cómo se hacen bandas cicatrizales. Prácticamente hay pacientes como esta, que es una paciente con líquen, y que nosotros tenemos que diferenciar muy bien de una dermatosis a diferencia de una situación de síndrome genitourinario o una atrofia vulvovaginal que en este momento estamos viendo. La paciente, el síntoma más frecuente que la paciente va a mostrar es la resequedad. Y las pacientes van a llegar, aunque no tengan relaciones sexuales, van a referir que hay un poquito de ardor o puede haber también dolor en esta vulva o también trastornos en la función urinaria. ¿Qué les parece si vamos a la segunda pregunta? Muy bien, doctora, vamos con la segunda pregunta y esta es, ¿cuáles son los cambios estructurales y funcionales en el síndrome genitourinario de la menopausia? Aquí vamos viendo que van respondiendo los doctores. Tenemos como respuestas cambios microbiológicos, bacteriuria del 3 al 20%, adelgazamiento de epitelios, orina residual o todas las anteriores. Y vamos a ver, muchas gracias por su participación, ya vamos en el 40% y igualmente que en la ocasión anterior, vamos a cerrar votaciones más o menos en un 60-70%. ¿Le parece bien, doctora? Encantada. Muy bien, gracias por su participación, doctores. Aquí vamos viendo la
que el que más ha tenido respuestas, ahorita vamos a ver, pero vamos bien, vamos bien. Sí están poniendo bastante atención. Muy bien, pues vamos a finalizar la votación. Muchas gracias por su participación a todos y vamos a ver los resultados. Así es. Vamos a revisar qué cambios microbiológicos existen. Veamos también la bacteriuria de 3 al 20% que se incrementa. Hay un adelgazamiento, como les comenté, de estos epitelios y que creen, hay un incremento en la orina residual. Y este es otro factor para que las pacientes desarrollen infección de vías urinarias. Vamos con la presentación, por favor. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, esto es importante que tener en cuenta en las pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia, que hay alteraciones en el microambiente vulvovaginal, que hay cambios en la flora bacteriana local y estos aumentan las infecciones de vías urinarias. Es decir, van a desarrollar más frecuentemente enterobacterias y estas enterobacterias van a favorecer el desarrollo de infecciones. Recordemos que van a haber una reducción importante de los lactobacilos, que en un momento vamos a ver cuáles son todos estos cambios que se empiezan a dar. Entonces, hay alteraciones en el microambiente vulvovaginal y estas alteraciones aumentan el riesgo de la infección. Hay una atrofia vulvovaginal que se relaciona con deficiencia de estrógenos y en algunas pacientes, por ejemplo, que tienen a cabo tratamientos con quimioterapia, todavía puede tener más sintomatología. La terapia o aquellas pacientes que tienen terapias hormonales antiestrógenos en el caso de los cánceres de mama. Entonces, hay que hacer una semiología completa de esta paciente. Tomar en cuenta también que el síndrome genitourinario con mucha frecuencia se infradiagnostica. Es decir, lo que pasó con esta paciente del caso clínico que les comentaba, le dieron tratamiento y otro tratamiento y otro tratamiento y otro tratamiento con antibiótico sin haberle dado ningún tratamiento para síndrome genitourinario de la menopausia. Es decir, se nos olvida que este es otro condicionante muy importante. Y les platico, nosotros tenemos un grupo muy importante de pacientes en la posmenopausia y es muy común también que tengan enfermedades pélvicas inflamatorias y no es por una enfermedad de transmisión sexual, sino es por una autoinoculación de esta flora enteral o bacteriana en vagina. Entonces, es importante que nosotros pensemos en estas pacientes si tienen algún proceso infeccioso, pero realmente confirmarlo para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué pasa en el hipoestrogenismo que hablamos en el síndrome genitourinario? El equilibrio de la microbiota vaginal se altera. La flora, como les comentaba, se pobla por un gram negativos o bacterias que prevalecen en su composición y lo que nos va a dar, ¿qué creen? Es que se va a alcalinizar ese medio, va a tender hacia la alcalinidad y a las bacterias les encanta lo alcalino. En este estudio se observa también, en este estudio que se presenta, se observa una correlación entre la naturaleza de la microbiota vaginal y el bajo contenido de lactobacilos y el desarrollo de atrofia vulvovaginal. Estos estudios, por ejemplo, demuestran diferencias en la microbiota vaginal de mujeres en la en la peri, en la posmenopausia y en hipótesis propuestas el predominio de la flora. Es importante también preguntar si las pacientes no se están aplicando o se están aplicando alguna otra solución o el método como ellas hacen su higiene personal. Tengo pacientes que no lo pueden creer y de verdad la primera vez que yo lo escuché con alcohol. La paciente llegó conmigo por dolor y por ardor y tenía una dermatosis vulvar. Pero esa paciente decía, lo único que se me quita es con el alcohol. Y esta paciente tenía una atrofia, pero además tenía quemaduras
su dermatosis, pero además tenía quemaduras por esta sustancia. Otras pacientes se hacen ensaladas, se ponen yogur, se ponen en vinagre, se ponen una gran cantidad de sustancias que también les altera la flora. Hay veces que se ponen, por ejemplo, aceite de bebé, que ustedes conocen, no voy a mencionar la marca. Este aceite es sumamente irritante. Hay otras pacientes que ahora se están poniendo que aceite de árbol, que aceite, y efectivamente tienen mejoría, pero ¿qué sucede? Hay que utilizarla en la dosis terapéutica y ya hay tratamientos específicos con estas sustancias. Entonces, no tenemos que experimentar en nuestros pacientes. Va a haber factores que impacten en el desarrollo de las infecciones de vías urinarias en la menopausia y puede ser un factor genético. Muchas veces esta paciente que viene aquí y que nosotros vemos, denme un segundito, que vemos aquí en estas pacientes, en la imagen superior, donde estamos observando un prolapso. Y este prolapso, pues bueno, no solamente se debe a las condiciones de la paciente, en las condiciones obstétricas, que haya tenido varios partos. Entonces, esta paciente en especial es una paciente núbil. Nunca en su vida se embarazó, pero lo que sucedió es que cuidó a sus papás. Entonces, los cargaba constantemente y esto hizo o favoreció, junto con la condición genética de una deficiente estática pélvica, que tuviéramos un prolapso de órganos aquí. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos en cuenta a la paciente que pueden haber situaciones predisponentes, como puede ser congénitos, hereditarios, de raza blanca, afroamericana, género en las mujeres, las situaciones de embarazo, de parto, cirugías, histerectomías, por ejemplo, en el 15 al 20% para estos descensos, miopatías, neuropatías, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares, constipación crónica, o puede haber situaciones que ya existen, como son predisponentes, incitadores, promotores, pero que van a descompensar. ¿Cuáles? Inicio menopausia, la neuropatía, la miopatía, los cambios urogenitales, etc. Entonces, veamos qué otros factores. Vean estos factores de riesgo también para infecciones de tracto urinario, aparte de la atrofia, un vaciado vesical incompleto, pobre higiene perineal. En esta imagen que está a su derecha, es una paciente que tenía dispareunia y una dispareunia importante, y cuando la revisé, pues tenía esta cantidad de papel sanitario con vello y secreciones. Entonces, es una paciente que solamente hicimos un aseo adecuado y mejoró su molestia y dimos el tratamiento para síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, vamos a encontrar diferentes cambios urogenitales en la edad avanzada, cambios funcionales como es una máxima presión uretral, una máxima presión de cierre de uretra, una longitud funcional de uretral. Y vamos a encontrar también en el esfínter interno, en el tejido conectivo, en la pared uretral, en el esfínter externo, en el músculo pubococcígeo y la unión uretro-vesical, así como también la inervación, que puede también estar alterada por una situación metabólica. Por ejemplo, si tiene diabetes, de una diabetes de larga evolución, puede tener también alteraciones que sean más severas, la piel todavía puede estar más reseca, y este caso es un líquen. Vean cómo hay un adelgazamiento, es un líquen plano en esta paciente, pero miren, lo que quiero enseñarles es, hay una pérdida de la anatomía, prácticamente los labios menores ya no los ven, y vean en estas tiras o bandas centrales que están suprauretrales, cómo también esta paciente se encuentra con una dermatosis. Entonces, no todos los cambios que tenemos las mujeres cuando envejecemos van a corresponder a una atrofia vulvovaginal y la sintomatología a un síndrome genitourinario. Vean y pregunten y sigan a esa paciente.
cuando les damos tratamiento con tratamiento estrogénico, pues no las dejamos ir a 2 años o 1 año. A ver, venga de regreso para ver cómo está. Tenemos que revisar una serie de factores que van a influir. Entonces, podemos tener cambios estructurales que veamos en los receptores vesicales, colágeno, es decir, hay cambios en el urotelio, en la estructura uretral, disminución de la inervación. Hay una gran cantidad de datos. Vean esta paciente donde también se encuentran estas situaciones de, déjenme ponerles, estas son bandas que aquí encontramos. Estas bandas están fusionando los labios menores, pero vean también cómo ya se perdió tanto los labios menores como los labios mayores. Entonces, nuevamente, tenemos que revisar a nuestras pacientes para que veamos toda esta situación. Y antes de que se me olvide, yo les decía, la actividad sexual en muchas pacientes o en las pacientes es muy importante. Y esto yo creo que ustedes lo han visto en su consultorio. Es que, doctora, me recomienda que tenga relaciones, pues no es que se lo anote en la receta ni que sea una indicación, una prescripción médica. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres tenemos más actividad sexual en esta etapa? Bueno, vean, evitamos la formación de estas bandas o estas sinequias vulvares y por otra parte se incrementa también la vascularidad capilar de los epitelios y esto favorece a la mejoría de la sintomatología del síndrome genitourinario. Pero ¿cómo voy a tener relaciones si me duele, me arde, está estenótica, tengo estas bandas? Entonces, ese es nuestro papel, trabajar en el síndrome genitourinario de la menopausia. Cuando tenemos sintomatología, y a mí, cuando vi esta imagen, quiero enseñarles esta imagen que vi, dije, es cierto, o sea, sentimos que algo nos arde, nos pica, nos molesta, y la sintomatología puede ser, como lo he mostrado, de tipo genital o de tipo urológico. Por otra parte, tenemos que la dispareunia también conduce a una disminución del deseo sexual. ¿Y qué da? Pues nos da temor, nos da dolor, nos va a doler, no va a ser agradable, pues mejor no. Y también va a alterar esa comunicación con nuestra pareja sexual. Los síntomas también, la disminución de la frecuencia del coito reduce más la lubricación vaginal y favorece también el estrechamiento o la formación de estas bandas, como ya les había comentado. Por otra parte, en algunas mujeres con gravedad leve a moderada ocurre de manera asintomática y la verificación del diagnóstico solo es posible con un examen vaginal. El 75% de las pacientes con manifestaciones clínicas no buscan ayuda de los especialistas. Preguntemos, y estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde con nuestros pacientes porque cuando estas pacientes llegan así con tanto dolor, con resequedad, quiere decir que no hubo nadie que nos haya dado una asesoría a los 40 y tantos para decirnos estos cambios pueden suceder y es importante reconocer esta sintomatología. Por otra parte, podemos tener, como les comentaba, ya sea una vaginitis, que es un proceso inflamatorio y que puede ser por cándida o cervicovaginitis por cándida o bien por tricomonas vaginales o incluso, si no es infecciosa, podría ser también por alergia o traumatismo. Hace un rato me mandaba una paciente una fotografía y me decía, doctora, tengo esta mancha oscura en mi vulva. Entonces, cuando la vi, dije, esta es una mancha, es un eritema alergénico, es un eritema pigmentado por alergia. Entonces, hay que revisar a la paciente, no estemos dando medicamentos así a diestra y siniestra y revisar es lo importante en ellas. Las infecciones ginecológicas incluyen, por ejemplo, transmisión sexual, pero a veces las infecciones, como les comentaba, pueden ser ajenas a la sexualidad. Una vulvovaginitis, cervicitis, enfermedades pélvicas inflamatorias y hasta que la revisamos y escuchamos a la paciente. Ahora, nuevamente les recuerdo, la sintomatología puede ser mucho más severa en aquellas pacientes que han tenido antecedentes de quimioterapia o bien terapia antiestrogénica. Por otra parte, tenemos el síndrome genitourinario aprobado por la FDA que dice, bueno, en el tratamiento que vayamos a tener está regulado también por federaciones, por colegios, sociedades y dice, bueno,
primera línea, segunda línea. Y entonces en la primera línea nos dice que esta es el nivel de evidencia 1A. Dice, hay que utilizar idealmente hidratantes y lubricantes con la paciente. Y entonces sobre esta, actualmente tenemos una variedad importante de estos tratamientos y podemos utilizarlo con diferentes medios, como son ungüentos que todavía tienen una mayor aceptación y confort de la paciente. Como segunda línea de tratamiento tenemos las opciones aprobadas por la FDA, que son cremas locales de estrógeno. Aquí no tenemos anillos ni tabletas vaginales y podemos tener inserciones vaginales en forma de pequeñas lágrimas o una dosis de tratamiento a través de dispositivos intravaginales. Podemos también utilizar agonistas, antagonistas del receptor de estrógeno selectivos por vía oral y el esteroide intravaginal. Oprasterona también se ha probado para la dispareunia moderada o grave, o el uso de tratamiento con láser para síndrome genitourinario no se ha aceptado por la FDA, aunque se siga demostrando grandes beneficios. Y les puedo decir que soy una admiradora del láser, y en realidad las pacientes refieren una gran mejoría, y obviamente los estudios nos han seguido demostrando la bondad del láser, pero ¿cuál es el objetivo principal del tratamiento? Primero es aliviar los síntomas, es decir, esa presencia de síntomas vulvovaginales que no se relacionan necesariamente con la actividad sexual. La primera línea entonces incluirá humectantes vaginales de acción prolongada, un curso corto de estrógeno de estrógeno vaginal de dosis bajas. Ahora, con síntomas vulvovaginales relacionadas con la actividad sexual, también podemos dar un tratamiento gradual, opciones disponibles también, ayudándonos con lubricantes vaginales, no hormonales durante el coito y también tratamiento prolongado con terapias hormonales, ya puede ser sistémicas y orales. Fíjense que las últimas revisiones, una de las situaciones que nos marcan es que los tratamientos sistémicos nos pueden ayudar. Pero hay otras revisiones que te dicen, en realidad, para el síndrome genitourinario de la menopausia, lo ideal es que se utilicen tratamientos locales y se eviten los sistémicos, porque se ha visto la bondad y la eficacia y la seguridad del tratamiento. Entonces, cuando hablamos del tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia, podemos englobarlo como un tratamiento ya sea no hormonal o en su defecto hormonal, pero puede ser sistémico o local, y como les comentaba, el sistémico con sus asegúnes que hemos establecido. Y por otra parte, el local podemos tener estrógenos conjugados o podemos tener estrógenos de estradiol, estrol o de hidroepiandrosterona. Se debe de informar a los pacientes que la mejoría no va a ser inmediata, sino que la mejoría se puede ir logrando paulatinamente. La bibliografía dice que entre 1 a 3 meses de terapia con estrógenos locales, pero les invito, cuando estén con la paciente, uno de los procesos que nosotros instalamos es que ahí mismo iniciamos el tratamiento con estrógenos locales, y de verdad la paciente lo agradece porque empieza a sentir esa humectación. Entonces, es importante que nosotros, por otra parte, educamos a la paciente, educamos desde cómo estamos aspirando la crema del tubo en el aplicador, y le ayudamos a la aplicación, y obviamente también le enseñamos a colocar la crema en el introito vaginal para que la paciente favorezca esta adherencia. El tratamiento, como les comentaba, puede ser de primera línea, los hidratantes, pero la terapia sistémica puede mejorar en el síndrome, pero en un 25%, y les vuelvo a decir, no hay tanta mejoría con el sistémico para el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, la terapia local más efectiva y segura es sistémica, y va de un 80%, que la sistémica es el 80 al 90%, y además favorece la lubricación, el flujo sanguíneo y la sensibilidad vaginal. Hay presentaciones en crema, en gel vaginal, y también hay en óvulos. El tratamiento debe de iniciarse
tan pronto como ocurre y se mantenga con el tiempo. A veces me preguntan, oiga, doctora, ¿y por cuánto tiempo lo vamos a utilizar? Pues el tiempo que sea necesario, y esto pueden ser meses, pueden ser años, y tendremos que ir viendo con ella la dosificación, la posología, la respuesta que está teniendo. A pesar de la alta prevalencia, el impacto negativo en la calidad de vida, los pacientes no informan esta sintomatología, y por otra parte, como comentábamos, los médicos ni la diagnosticamos ni la tratamos, porque no estamos pensando en esto. Los ginecólogos también deben de iniciar de manera proactiva una discusión con los pacientes sobre los síntomas urogenitales, y les repito, no llegar tarde, aliviar los síntomas y restaurar ese ambiente vaginal, porque es lo que le voy a evitar que tenga infecciones, que tenga dolor y que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, cuando nosotros revisamos a estas pacientes, necesitamos que tengan un nivel suficiente de hormonas que brindan un buen suministro de sangre a la mucosa vaginal con una buena lubricación. También los estrógenos inducen la proliferación de capas de epitelio de la pared vaginal, fibras musculares lisas y de colágeno, y mantiene y evita las arrugas también de la vagina. Las células del epitelio escamoso estratificado están ricas en glucógeno y son un sustrato nutritivo para las bacterias de la microbiota vaginal, la homeostasis y el mantenimiento del ácido láctico, que mantiene el pH vaginal, y se recuerdan lo que les comentaba, con una reducción de las infecciones genitales. Entonces tenemos aquí la crema vaginal de estradiol. Entonces son estrógenos conjugados y podemos aplicarlos de 0.5 gramo diariamente en las primeras 2 semanas, y posteriormente las aplicamos 3 veces por semana. Y esta terapia va a mejorar significativamente el manejo en el síndrome genitourinario de la menopausia. Antes, todavía ustedes van a encontrar, por ejemplo, en esta bibliografía del 2014, que dice atrofia vulvovaginal, pero les recuerdo que actualmente se suprimió este término por síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces tenemos los estrógenos conjugados. ¿Cómo podemos trabajar en el tercio superior de la vagina, en el tercio inferior de la vagina, vagina atrófica, en el epitelio vaginal, en vulva y también en el vestíbulo? Y tenemos que, además, desde una perspectiva regulatoria, las opciones que se han aceptado por la FDA, como les había comentado. La terapia, a veces nos preguntamos, bueno, ¿puedo utilizar el estriol o los estrógenos conjugados? Y déjenme comentarles. La crema de estrógenos conjugados tiene un origen equino. Tiene una mezcla de sales sódicas de los ésteres sulfatados hidrosolubles de estrona, y tiene 17 alfa de hidroequilina en cantidades menores de 17 alfa estradiol. Todos ellos son sustancias que son activas biológicamente y tienen efectos y ventajas clínicos. El estriol es el estrógeno más débil que existe, tiene una décima parte de la potencia del estradiol, la absorción sistémica es mínima y no se metaboliza estradiol o estrona, y se constituye en un estrógeno débil de acción corta. Por otra parte, tenemos también que en este estudio comparativo en 387 mujeres entre 51 y 87 años en clínicas, por ejemplo, de Colombia, de seguimiento para síndrome genitourinario de la menopausia, también se hizo esta comparación, y la respuesta entre estrógenos conjugados y estriol. Y la respuesta favorable fue entre el 89.2% con estrógenos conjugados y 90.6%, o sea, no era significativamente estadística la diferencia. Entonces, fueron reportados en ambas publicaciones. Por otra parte, también tenemos el estriol y los estrógenos conjugados de origen equino son igualmente efectivos y seguros en el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Y a pesar del tiempo prolongado de esta terapia hormonal, las concentraciones séricas de estradiol permanecen dentro de un nivel posmenopáusico normal. No hubo un solo caso de hiperplasia o adenocarcinoma endometrial. Por favor, tiene una gran seguridad para estos pacientes. Nuevamente,
cuando utilizamos tratamientos estrogénicos hormonales para el síndrome genitourinario, vean que podemos tener una gran seguridad, pero sobre todo eficacia en la sequedad vaginal, dispareunia, irritación vaginal, sinorragia, disuria y, por otra parte, la mejoría en la calidad de vida. ¿Qué se ha visto en diferentes estudios? Por ejemplo, ¿qué factores pueden incluirse en la adherencia al tratamiento? Se ha dicho en la personalidad. La personalidad de las mujeres, dice que cada tipo de personalidad mostró diferentes enfoques para mejorar la atrofia vaginal. Esa mujer más empoderada, esa mujer que está preocupada por su salud, y se categorizó de esa manera, que es la que más se preocupa y es la que más se atiende. Pero también esas mujeres cuya estrategia de afrontamiento implicaba el combate, la dominación, luchadoras, aventureras, también eran más propensas a buscar el tratamiento, y aquellas que se significaban como de pertenencia, de aceptación, de criadoras felices, buscaban menos este tratamiento hormonal. Pero creo yo que también ese tipo de personalidad no les permite hablar muchas veces sobre esta parte de intimidad, de salud sexual, o salud sexual y de salud de higiene o de salud integral. Entonces, nuevamente hablamos los estrógenos en la posmenopausia, pues obviamente van a recurrir, van a disminuir o van a mejorar toda la parte de o reducir las infecciones de vías urinarias. Es importante también hablar que hay una gran cantidad de situaciones que se han observado en la adherencia. Entonces, porque nosotros damos tratamientos, pero queremos también que se adhieran y también queremos ver que esas pacientes, en qué otras pacientes podemos utilizar estos tratamientos. Les voy a contar, antes de pasar a la adherencia, quiero comentarles. No solamente usamos el estrógeno para el síndrome genitourinario de la menopausia y que tienen molestias, también los utilizamos en pacientes que tienen algunas erosiones. Esa paciente, por ejemplo, en este caso, la paciente lo que tenía era dolor porque tenía 42 años, una mujer en realidad muy joven. Pero ¿qué sucedió? Que le dieron tratamiento con 5-fluoracilo y nunca se le dieron los cuidados pertinentes para evitar este tipo de cicatrices vaginales, que son erosiones. Entonces, esta paciente, cada vez que tenía una relación, este epitelio era fácilmente sangrante. Entonces, también lo utilizamos para preparación en colposcopía. Vemos la severidad de los síntomas, pero, por ejemplo, esta paciente acudió con un Papa Nicolau que estaba alterado y es un carcinoma, pero vean, la zona de transformación prácticamente ya no la logramos ver por una estenosis y una atrofia, y aquí en esta paciente damos tratamiento y sobre todo para poder visualizar adecuadamente. Entonces, también en estas pacientes que puedan llegar a tener una estenosis importante y que nosotros queremos hacer una dilatación, también las preparamos con un poco de estrógeno. Pacientes con líquenes, para nosotros el estrógeno es fundamental. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el principal objetivo terapéutico? El alivio de los síntomas, tratamientos hormonales que pueden ser locales y sistémicos, sobre todo sistémicos si la paciente tiene bochornos, cambios en el estilo de vida, tratamiento, es decir, si es muy común y todavía llegó otra paciente hace poquito y me dice, es que doctora, yo utilizo jabón de ropa, el de barra que utilizamos, que no voy a mencionar la marca, pero ese es con el que se asea. Entonces, nuevamente, veamos los estilos de vida que tienen, el tipo de ropa, tratamientos no hormonales basados principalmente en el uso de cremas hidratantes y lubricantes y los tratamientos con estrógeno o bien los nuevos tratamientos que también se están agregando a esta batería. ¿En qué pacientes voy a tener la contraindicación del uso de estrógenos conjugados? Bueno, pues lo vamos a tener en diferentes situaciones. Aquellas pacientes que tengan un sangrado genital no estudiado. Esta paciente, por ejemplo, tiene un cuadro varicoso sumamente severo, entonces con ella, la verdad, no le voy a dar un tratamiento hormonal por el riesgo de tromboembolismo.
neoplasias genitales estrógeno dependientes, y también se debe de dar preferencia a los estrógenos locales en dosis bajas, especialmente si la terapia se va a tener con algunas pacientes que pueden llegar a tener, por ejemplo, antecedente de cáncer de mama. No está contraindicado el cáncer de mama, y lo platicamos siempre con los oncólogos porque les da mucho temor y dicen, no, es que mi doctor me dijo que nada que tenga estrógenos, y hay cada vez más evidencia donde podemos utilizar terapia estrogénica en esa paciente que la sintomatología es sumamente severa. Por otra parte, también en pacientes con enfermedad hepática severa podría ser porfirias. Yo tengo 2 pacientes con porfiria y cada vez que va a la consulta tengo que revisar todo mi listado de medicamentos para evitar complicaciones en las pacientes, o también pacientes que tengan endometriosis o pacientes que tengan definitivamente situaciones que no puedan colocarse el tratamiento. Entonces, vean estas manitas que les pongo aquí en el centro. Estas manitas lo que nos está diciendo es, tengo un problema, tiene un problema, y era lo que a veces nos dicen, es que doctora, no me puedo aplicar con el dispositivo que viene el medicamento, o entonces pedirle ayuda a las cuidadoras o crear las estrategias para que la paciente primero cumpla con el tratamiento y segundo se adhiera al mismo. El paciente es un receptor pasivo y complaciente del consejo de un experto. Lo que usted diga, doctor, yo sigo sus indicaciones, y muchos de nosotros lo decimos, a ver, tú dime qué hago y yo lo hago, ¿ok? Entonces, o usted dígame y yo lo hago. Entonces, la adherencia es una conducta dinámica, pero además va a estar influenciada por una gran variedad de factores y estrategias que deben de ser manejadas individualmente. ¿Alguien de ustedes aquí ha tenido una capacitación en comunicación? Por ejemplo, con un paciente o con los pacientes. ¿Alguien de ustedes ha tenido de aquí una competencia o una formación en competencia para comunicarse en los TikToks o en las redes sociales? ¿Alguien de aquí ha tenido esa comunicación, esa formación en comunicación? Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a comunicarnos y veamos si las pacientes realmente entendieron lo que nosotros estamos indicando. Y por otra parte, es importante que hagamos una retroalimentación. A ver, señora, dígame cómo se va a aplicar el medicamento y para qué se lo estoy dando. ¿Qué pasa si usted no lo continúa? ¿Qué pasa si usted lo utiliza un mes? Porque a veces llegan los pacientes, es que yo seguí todas las indicaciones del doctor. Ok, ¿por cuánto tiempo utilizó sus estrógenos? Lo que me duró la cajita. El doctor me dijo, tú te terminas esta cajita, y me la terminé. Entonces, es importante que nosotros vayamos haciendo estas reflexiones que les digo. Entonces, el cumplimiento tiene que ser basado en buscar atención médica, o sea, ya les están haciendo la búsqueda. Segundo, están surtiendo la receta, tomar el fármaco y modificar hábitos, es decir, tenemos que trabajar en toda esta parte. Y efectivamente hay muy poquitos médicos que sí me contestan que sí han hecho esta formación en su capacitación. Nuevamente les pregunto, esa paciente, ¿por qué vendrá con nosotros? ¿Cuántos médicos ha visto previamente? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Tengo las competencias necesarias para ayudarle? ¿Por cuánto tiempo le voy a dar el tratamiento? ¿Es candidata a terapia de reemplazo hormonal local? ¿Y cómo estoy comprobando que la paciente se adhirió al tratamiento que le indiqué? Les agradezco infinitamente su atención, y ¿qué les parece si pasamos a las preguntas? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Díaz, por tan interesante presentación. Y mientras los médicos asistentes nos envían sus dudas e inquietudes sobre el tema, deseo hacer una breve mención sobre Siegfried Rein y sobre su producto Tromodil B, que hacen posible este evento para todos ustedes. Este producto se encuentra distribuido en toda la República, a disposición de sus pacientes en las principales cadenas de farmacias
y en supermercados, y su composición, recordemos, son estrógenos equinos conjugados. Para más información sobre Tromodil B y el resto del portafolio de los productos del laboratorio Siegfried Rain, les invitamos a visitar nuestro sitio web, que es www.siegfried.com.mx, o a ponerse en contacto con su representante a través de la plataforma de Connectimed. También les invitamos a conocer y registrarse sin costo en el sitio ginecosr.com, al día en obstetricia y ginecología, ya que es un espacio con información médica y con materiales de gran interés para todos ustedes. Y pues ahora, sin más preámbulo, podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar con la primera. Y vemos que nos preguntan la doctora Iraís Rosalba Hernández Valle nos dice: relación con el cáncer de mama, obviamente se inicia la terapia con seguranza de BRAF no sospechoso. Sí, es bien, esta pregunta es muy importante e interesante, doctora Rosalba. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotras vemos a nuestros pacientes, pues en esta edad necesitamos verlas en forma integral. Y esa integralidad significa verla desde todo su cuerpo, enfermedades sistémicas, antecedentes, etcétera, y pedirles estudios en esta etapa donde tienen mayor riesgo de lesiones cancerosas. Es por eso que la mastografía nosotros las debemos de solicitar en forma anual. Y efectivamente, antes de iniciar cualquier terapia hormonal, tener la seguridad que esa paciente no tenga ninguna lesión oncológica o cancerosa de mama. Entonces, sí, efectivamente tenemos que revisarla. Vamos a suponer que tenga un BRAF3 esa paciente, es decir, 1, acuérdense, 1 es normal, 2, que hay un proceso inflamatorio, pero que sigue siendo normal, 3, donde se nos prende una alarma y te dice, espérate, vamos a revisar a esa paciente cada 6 meses. Entonces, en esa paciente lo que hacemos es, vamos a evitar terapias hormonales, aunque sean locales, y entonces ahí podemos echar mano de nuestros hidratantes, de nuestros lubricantes, vigilar a esa paciente a los 6 meses, idealmente por 2 años, cada 6 meses, y tomar en cuenta las terapias alternativas que nosotros tenemos. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. La doctora Celsa Castillo Merino nos pregunta: la presencia de bandas cicatrizales, ¿cómo pueden corregirse? Si son muy delgadas, doctora, podemos estar utilizando los estrógenos y pedirle a la paciente que haya una pequeña separación hasta donde ella vaya tolerando. Muchas de estas bandas terminan por romperse y se corrigen. En otras ocasiones no se corrigen, son bandas densas. Entonces, lo que hacemos en el caso de nosotros, tenemos láser. Entonces, hacemos la resección con las bandas mecánicas o estas bandas cicatrizales con el láser. Pero lo más importante es otra vez, tratamiento estrogénico local y también que esa paciente muchas veces les pedimos que hagan pequeñas dilataciones. Entonces, les decimos con tus deditos, no, es que yo no me quiero tocar, no, ok, entonces utiliza pues dildos para poder hacer un poquito de dilatación y que esos labios no se vuelvan a fusionar. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Existen otros tratamientos? La doctora Maricela Espinosa Picasso nos pregunta: ¿existen otros tratamientos como plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento, radiofrecuencia, etcétera? ¿Qué opina sobre esto? Sí, hay estos tratamientos, doctora, acuérdese que nosotros tenemos que trabajar sobre la evidencia científica. Estos tratamientos efectivamente están reportados y hay artículos donde hay una mejoría definitiva con la radiofrecuencia y una mejoría con plasma fresco o plasma rico en plaquetas, así como factores de crecimiento. Lo que necesitamos es hacer estudios que sean comparativos y tendríamos que compararlos con tratamientos con estrógenos, que sería el gold standard. Entonces, cuando nosotros tengamos estudios comparativos, doble ciego, y que realmente tengamos una N validada, podemos ahora sí
darle la garantía a nuestros pacientes. Mientras no tengamos esta garantía, entonces yo tengo, como médico, me encuentro en un momento vulnerable porque no voy a tener toda la evidencia científica. Entonces, está, por ejemplo, reportada para el líquen, el tratamiento rico, con plaquetas, con plasma rico en plaquetas. Ya hay algunas publicaciones, pero nuevamente tenemos que seguir sumando evidencia para que realmente podamos nosotros decir, este es el tratamiento de una dermatosis vulvar como es el líquen. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Marianela Tarraz Apaz. Buenas noches, felicidades, doctora. ¿El administrar crema o gel con estrógeno no tendrá sangrado posterior? No. Fíjense que las dosis que se utilizan no dan un crecimiento endometrial o un estímulo o una hiperplasia o bien que favorezca la neoplasia endometrial. Entonces, si usted tiene sangrado, hay que buscar. Ahora, hay pacientes que llegan con sangrado por la atrofia tan severa que tiene, pero si llega con sangrado, yo tengo que estudiarla, como cualquier otra paciente, protocolizarla, paciente con sangrado posmenopausia. Entonces, si tiene sangrado, o sea, tengo que hacer mi ultrasonido, tengo que hacer mi histeroscopía, revisar ese endometrio, revisar si es de vagina, revisar si es del cuello, es decir, tengo que llevar a cabo mi tamizaje, si es cervicovaginal, todo, revisar perfectamente esa paciente y asegurarnos que no vaya a tener una neoplasia endometrial, cervical, vaginal. Muchas gracias, doctora. Tenemos que la doctora Brenda María Velázquez Nino dice, buenas noches, ¿hasta qué edad se puede aplicar crema de estrógenos conjugados? Mientras la paciente está viva y mientras la paciente tenga molestias o tenga alguna situación de sintomatología de síndrome genitourinario, hay que aplicarla, doctora. Por lo que le comento, usted no la aplica a la paciente, además de que tiene molestias, tiene dolor, y porque han llegado, bueno, déjenme compartirles un caso muy triste que tuve. Es una paciente, está ella viva, pero ¿cuál fue el motivo por el que la paciente llegó? Llegó, me buscaron como bioeticista, como ginecobstetra, pero era bioeticista, y para ellos afortunadamente era ginecóloga. Esa paciente tenía un dolor y un ardor por 4 meses, entonces ella llegó a pedir ya cuidados para muerte, ¿cómo se dice? Ahorita de cuidados paliativos, pero no es de cuidados paliativos, es para bien morir. Estaba solicitando una eutanasia, ¿no? Esa paciente la estaba solicitando porque decía que desde hace 4 meses previos tenía tanto dolor que no podía estar ni parada ni sentada. En las noches se despertaba porque se estaba rascando y sangraba. Y esta paciente dijo, yo ya no quiero vivir. Entonces llegó al consultorio buscándome como bioeticista, no me estaba buscando como ginecóloga. Cuando revisé esta paciente, era una paciente con una dermatosis vulvar muy importante. Le tomé biopsias para descartar que no tenía, porque me llamaban la atención las lesiones que nosotros vimos, y le tomé biopsias. Las biopsias confirmaron que era un líquen queratóxico. Y este líquen, pero dije, ¿pero por qué? ¿Por qué queratóxico? Cuando le hice su historia clínica, ella le dijo a su hijo, tengo como granitos y son como oscuros. El hijo le dijo, es que eso es por falta de aseo. Le compró un estropajo, le compró un jabón de barra de la ropa y le dijo, te tienes que lavar por lo menos 2 veces al día para que se te quiten esas lesiones. La señora lo hizo tal cual como ella le habían indicado, y pues bueno, finalmente ya llegó con nosotros, le dimos tratamiento y la paciente tiene una mejoría del 95%. ¿Por qué no del 100%? Porque esas pacientes se acostumbraron durante mucho tiempo a tener dolor, entonces también hacen una situación neurológica. Entonces es bien importante que nosotros no pongamos también una edad tope. No, usted ya tiene 75, ya no. No, no hay una edad tope. Tenemos que valorar y personalizar los tratamientos. Muchas gracias, doctora.
El doctor Luis Velázquez Cruz nos pregunta, ¿las pacientes con diabetes mellitus tienen más complicaciones? ¿El tratamiento y el abordaje es diferente? Aquí es una pregunta, Luis, muy interesante. Cuando nosotros vemos pacientes con diabetes, muchas de estas pacientes tienen sintomatología que se está confundiendo además o se sobrepone. El síndrome genitourinario de la menopausia, y muchas de estas pacientes tienen micosis o candidosis vaginal, vulvovaginal. ¿Por qué? Porque pueden estar descontroladas. Hace un rato, doctor Luis le había dicho, hay que revisar al paciente en forma integral. Y para mí, yo siempre les digo, perdón, pero yo siempre les digo, la vulva y la vagina son bien chismosas. Cuando nosotros en forma metabólica estamos mal, la vulva y la vagina van a tener manifestaciones. Y las pacientes diabéticas que muchas veces no están bien controladas o van a tener esta sintomatología. Es más, pacientes con candidosis recurrente también, búsquenle resistencia a la insulina. Y es muy común que tengamos sintomatología muy parecida al síndrome genitourinario, ardor, dolor, comezón, y es una candidosis vulvovaginal. Entonces, obviamente hay que tratarlas, primero controlarlas de su glucosa, porque nos vamos a terminar cremas, óvulos y antimicóticos y no vamos a mejorar. Entonces, controlarlas de su glucosa, darles el tratamiento para la candidosis y empezar con el tratamiento estrogénico. Muchas gracias, doctora. La doctora María Abigail Mármol Alvarado nos comenta, buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué estudios de laboratorio podría mandarle a mi paciente para iniciar el tratamiento? Gracias. Muy bien. Mire, doctora, nuevamente, gracias, mi querida doctora Abigail. Primero hay que hacer otra vez la revisión ginecológica, y nosotros lo que hacemos con estas pacientes es pedirle estudios básicos, desde biometría hemática, pero no es una indicación, doctora, para empezar la terapia de reemplazo hormonal local. Pero parte de la revisión ginecológica que nosotros hacemos es también pedirles algunos laboratorios básicos, como es una biometría hemática, como es una química sanguínea básica, glucosa, colesterol, etcétera, sobre todo para ver esto. Pedimos también 25-hidroxicolecalciferol. Acuérdense que la vitamina D está muy asociada también a la respuesta inmunológica de la paciente. Pedimos hormona tiroidea, porque a veces problemas tiroideos nos pueden dar sintomatología dermatológica. Entonces pedimos TSH, le pedimos mastografía, le pedimos también una densitometría, y ahora sí, tenemos todavía mucho más información y podemos instalar mejores tratamientos. Muchas gracias, doctora. Aquí nos pregunta el doctor Ramón Castellanos Sáenz. Excelente plática, felicitaciones. Una opinión respecto a pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Aunque sabemos por evidencias actualmente que no hay absorción usando estrógenos locales en vulva o vagina, es difícil asegurarle a la paciente que lo debe usar en síndrome genitourinario sin problema. Recordemos que lo de hoy es un paradigma, no sabemos en un futuro qué cambiará. Hoy por hoy creo que es difícil asegurarle a una paciente que no tendrá problemas de absorción y podríamos indicar terapia local no hormonal. Esa es una opción, mi querido doctor Ramón Castellanos. Esa es una opción. Obviamente hay que platicarlo con la paciente. Muchas veces lo que nosotros hacemos es hablarle a su médico y ya nos ponemos de acuerdo. Y esto, doctor, le da a la paciente, obviamente a nivel particular estoy hablándole, pero a nivel institucional podemos utilizar este tipo de hidratantes. En realidad, la información que yo tengo de institucional es que muchas veces no les dan este tratamiento, sí les dan estrógenos combinados, pero no les dan tratamientos con hidratantes, etcétera. Entonces, mi sugerencia es uno, platicar con la paciente de cuál es el tratamiento que idealmente ella requiere, que si hay temor, hablemos con su oncólogo, y si no, podemos empezar con tratamientos no hormonales y valorar, doctor. No, nadie está peleado. Aquí lo importante es que la paciente tenga mejoría. No vamos a llevarla a cambios en el microambiente, no vamos a llevarla a todas las modificaciones uroginecológicas que mencionamos en la plática, pero le puede ayudar un poco en la sintomatología.
Muchísimas Gracias, doctora. La doctora Maricela Espinosa Picasso nos comenta, se ha hablado de la administración de estrógenos orales los primeros 10 años de la posmenopausia para disminuir no solo el síndrome genitourinario, sino también la osteoporosis, etcétera. ¿Está usted de acuerdo con ello? Eh, las terapias de reemplazo hormonal de forma sistémica está reportada como una vía para ganancia de densidad mineral ósea, pero no se toma como evidencia científica como una parte de la osteoporosis, ¿ok? Es decir, yo no le doy a mi paciente intencionalmente estrógenos sistémicos para la osteoporosis, mi querida doctora. Entonces, porque aunque tenemos la evidencia de que sí van a apoyarle, no le van a apoyar totalmente para una mineralización. Entonces, no lo tomamos como un tratamiento dirigido para la osteoporosis. Ahí tenemos que tener cuidado. Nos dice el doctor Floselo Camacho Médicis, en paciente con síndrome genitourinario posmenopáusico y lupus eritematoso sistémico, ¿se pueden utilizar estrógenos locales? La paciente con un lupus, con un síndrome genitourinario posmenopáusico y lupus, podrían utilizar estos tratamientos. Entonces, el sistémico idealmente hay que tener la personalización de la paciente. Inicialmente con el lupus, las guías nos decían que no se diera ningún tratamiento sistémico, pero tiene que haber algunas otras características que en este momento no recuerdo, pero para poderlos utilizar en forma sistémica. Pero ya hay muchas alternativas, mi querido doctor Camacho. Hay muchas alternativas donde no necesariamente tenemos que usar estrógenos sistémicos. Entonces, y ya será tema de, ahora sí que de otra plática. Encantada de participar. Muchas gracias, doctora. Dicen, buenas noches, la doctora Diana Hernández Medina. Buenas noches. ¿Cuál sería el tratamiento del líquen? Ajá. De líquen, hay que ver qué tipo de líquen tenemos, y hay que ver hasta dónde están las alteraciones. Pero lo primero que yo les diría es, hay que evaluar la sintomatología de la paciente. Hay veces que la paciente ni siquiera se ha dado cuenta que ya empezó con esta patología dermatológica de la vulva. La siguiente, y hay que dar solamente un poquito de hidratantes, no un poquito, ya hidratantes, explicarle a la paciente que la hidratación es la base de esta patología. La segunda situación, el uso de esteroides como clobetasol. A mí me gusta muchísimo la Desonida, que también es otro esteroide de baja potencia, y lo vamos agregando dependiendo de la seguridad, de las molestias, de la severidad de la sintomatología de los pacientes. Utilizamos también cremas hidratantes de vulva, que los pueden encontrar en las farmacias. Y la tercera situación es, no las dejamos sin el estrógeno. Este es así como nuestra base también del tratamiento. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Teresita de Jesús Jaimes Mosqueda. Buenas noches. ¿Cuál sería el tratamiento de una mujer con menopausia que ha perdido la sensibilidad vulvar para mejorar su vida sexual? Ok, aquí hay que trabajar mucho en varios aspectos, hacer toda una revisión desde la parte de su vida sexual, la parte de valorar si también no tiene alguna enfermedad sistémica que pueda estar alterando la parte de la inervación vulvar, valorar si no hay por ahí algún bloqueo psicológico con esta paciente. Es decir, nosotros tenemos que hacer varias pruebas, por ejemplo, del cotonete, podemos hacer algunas pruebas de temperatura, etcétera. Entonces, hay que revisar y hay que tener mucho cuidado con esta parte de la falta de la sensibilidad y hacer una serie de investigaciones, porque esto requiere todavía más cuidado, más atención, un tiempo mayor con esta paciente y un equipo multidisciplinario. Es lo que yo le recomendaría aquí, mi querida doctora. Muchas gracias, doctora. A ver, aquí tenemos otra de la doctora Ruth Gonzaga Bernacci. Buenas noches. Para la preparación
para toma de citología, ¿cómo se manejarían los estrógenos conjugados? Gracias. Para la citología, básicamente no tenemos así una indicación, pero lo que sí tenemos, doctora, es para colposcopía. Para colposcopía utilizamos, ¿qué dice la bibliografía? La bibliografía, porque nos hemos dado a la búsqueda, no hay una evidencia o un consenso real de cuánto tiempo. Hay algunos que recomiendan un mes, el uso de 3 veces por semana, iniciando 2 semanas seguidas con tratamiento. Hay otra bibliografía que dice que con 2 semanas es más que suficiente para poder hacer el estudio colposcópico. Yo normalmente lo que hago es les dejo un mes completo, o sea, 2 semanas diario la aplicación y luego 3 veces por semana y la cito para hacer el estudio de colposcopía. Muchas gracias, pues ya estamos llegando a la finalización de nuestra sección de preguntas. Todavía quedan algunas por contestar, entonces se las vamos a responder vía el chat de la plataforma y pues vamos a hacerle la última pregunta a la doctora Elsa Díaz. Por aquí tenemos que el doctor Marco Antonio Lequilt nos pregunta, buenas noches, ¿se puede usar en terapia hormonal? Como terapia de reemplazo hormonal local. Perdón, yo entiendo que cuando estás utilizando una terapia hormonal sistémica, probablemente, doctor. Si es en la terapia, sí se puede usar, sí se puede utilizar definitivamente si tengo una terapia sistémica y como les comenté, la terapia sistémica no nos va a mejorar la sintomatología genitourinaria, entonces ahí podremos utilizar terapia hormonal de reemplazo local. Ok, pues les agradecemos muchísimo y le agradecemos, doctora Elsa, por su tiempo. Y pues básicamente terminamos esta sesión de preguntas y respuestas, no sin antes agradecer a la doctora por su tiempo, por compartirnos sus conocimientos y por dar respuesta a todas las dudas de nuestro auditorio que se pudieron contestar en el tiempo estipulado. Así que, doctora Díaz, antes de despedirla, ¿le gustaría dar algunas palabras finales al auditorio? Sí, muchísimas gracias antes que nada por su amable invitación, por la logística del evento, me encantó, muchísimas gracias. Pero creo que tenemos que primero escuchar a nuestro paciente. Segundo, hay veces que tenemos prisa o intuimos, es que es la señora que ya está grande, escúchenla, porque cada paciente representa una necesidad, una pedida de auxilio. Y el acto médico tiene esa nobleza, tiene la nobleza de ofrecerle nuestra ayuda a la gente y esto significa tener compasión y compasión no quiere decir tener lástima, compasión quiere decir que nos pongamos en sus zapatos. Entonces, mi sugerencia es escúchenla, pónganse en sus zapatos y demos lo mejor de cada uno de nosotros, nuestros conocimientos y nuestras competencias médicas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y bueno, unos anuncios finales para nuestro auditorio. Les recordamos también que al término de esta sesión, el equipo de Connecting Med les hará llegar un mail con un artículo relacionado con el tema de la ponencia, en el que también encontrarán un botón para entrar en contacto con el representante médico de Siegfried para cualquier duda o información del producto Tromodil B o cualquiera de los otros productos del portafolio. En estos momentos les va a aparecer un botón en la parte superior de la pantalla que los va a llevar a una breve encuesta que únicamente les tomará 2 minutos de su tiempo, que es muy importante para nosotros, que nos puedan enviar su opinión sobre este evento y agradeceremos muchísimo sus comentarios. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Díaz, como a todos los médicos de la plataforma de Connectimed por su interés y asistencia. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Excelente noche.